Bancada de Pacto Histórico fuimos citantes de esta sesión de control político, específicamente a empresas públicas de Zipaquirá, operador catastral y quien supervisó la ejecución del contrato número 93, es decir, el contrato relacionado con todo el proceso de actualización catastral en el municipio de Zipaquirá, y en el marco de ese ejercicio quisimos abordar los componentes importantes del proceso. Uno, hacerle seguimiento a esa ejecución presupuestal del contrato, es decir, en qué se invirtió ese presupuesto en cada una de sus fases, en la conformación del equipo técnico y humano que se requiere para este proceso de actualización, y asimismo en componentes físicos, económicos, jurídico y administrativo, es decir, también lo relacionado con la metodología, con cómo se realizó el proceso en el municipio de Zipaquirá, en qué tiempos, con qué métodos, directo, indirecto, colaborativo, todas esas preguntas que la ciudadanía a hoy se hace. Y por supuesto también enmarcamos el proceso de reclamación, que como sabemos ha tenido varios problemas, que como sabemos pues hay quejas de la atención, los canales, las respuestas que se dan sobre los casos particulares que la gente ha ido a presentar a los distintos puntos de reclamación. Lo que indicamos hoy como concejales citantes es que en principio no recibimos con todas las garantías la información que solicitamos. Quisimos hacer un cuestionario de control político con unas precisiones justamente para poder hacer ese ejercicio de contrastar información, de comparar, de analizar, pero en principio si esa información no nos llega en los términos correctos, pues es muy difícil avanzar en el ejercicio del control político, y esto lo digo porque es parte de las preocupaciones. No, realmente el valor del contrato, y que fue algo de lo que se preguntó en el cuestionario de los citantes, tiene que ver con etapas preoperativas, operativas y postoperativas que involucran el acercamiento al ciudadano, una resolución de apertura de septiembre de 2024, un calendario de ejecución, los métodos directos, es decir, personas que son capacitadas y con experiencia validada para ir a los predios, métodos indirectos que involucran, entre otros, tecnologías de dron y demás, tecnologías del más alto nivel, que han sido de alguna manera controversiales y debatidas, pero acá se dejó claro que han sido métodos que no son excluyentes. Trató de hacerse un detalle de la totalidad del área urbana y rural del municipio de Zipaquirá, y luego de la generación de la información se entra a analizar casos particulares en donde algunos salen, digamos que a favor del ciudadano. Si hay algún tipo de situación dentro de todo proceso, hay un margen de error que en este momento es muy inferior a lo que el mismo IGAC establece de manera general, que es de un 10%. Nosotros vamos en este momento con las facturas o recibos, como lo indica la gente, entregadas de 2%, estamos muy por debajo. Por supuesto, es entendible, esto no es popular. Cada ciudadano le interesa su caso particular, pero la gran mayoría han sido atendidos, los que se han presentado, y han salido, pues digamos que con su inquietud resuelta, y finalmente hay un pago. ¿Por qué lo puedo decir con certeza? Porque comparado con el año inmediatamente anterior, que no tenía un incremento porque no había actualización, y en este que sí hubo actualización, es decir, que hubo un impacto significativo en el avalúo y en el impuesto, pues digamos que el recaudo en Zipaquirá incluso ha sido superior. Hay un buen hábito de pago por parte de los ciudadanos, pero además de eso no descartamos todos los procesos que vienen en curso, los derechos de petición, las quejas, porque tenemos control de la Superintendencia de Notariado y Registro, que el mismo alcalde municipal solicitó. Ya nos dijeron que van a empezar a revisar y atender ese llamado del alcalde, y cada persona está en todo derecho de que, si no se siente conforme con una respuesta que se da, pues lo puede escalar, y nosotros con el mayor de los gustos llegaremos al nivel de detalle que genere satisfacción o tranquilidad al solicitante. Sin embargo, queda el vacío en las preguntas que realizamos frente a la decisión de irnos con un consorcio, de no hacerlo de manera directa como empresa pública, de no empezar a construir equipos, conocimiento, tecnología para desarrollar un servicio que es público y entregarlo a terceros. Ahí también hicimos preguntas sobre el proceso de selección, una invitación directa, es decir, cierra las posibilidades a que haya varios oferentes, sino que simplemente se centró en uno, que además ya tenía un proceso previo desde mitad del año pasado para hacer el proceso de conservación catastral. Otra de las preguntas que también se ha hecho la ciudadanía es ¿por qué tercerizar este proceso y cuáles han sido las funciones específicas del consorcio?
Bueno, ok. Digamos que esa palabra y ese concepto de tercerización como tal lo introdujo alguno de los cabildantes y está bien, pero básicamente es como operan muchas de las empresas en todo el orden nacional para asumir la carga prestacional y tener más de 130 personas de un momento a otro. Empresas Públicas de Zipaquirá tendría que tener una robustez financiera que en este momento no se ha alcanzado. Sin embargo, la necesidad del municipio de haber actualizado el proceso hizo que se haga lo que normalmente hacen las grandes empresas, incluso de los mismos servicios públicos, y es ir a un oferente que tenga capacidad, idoneidad demostrada y certificada, que puede cumplir unas obligaciones contractuales. El hecho de que este municipio tenga un gestor catastral en Hacienda Municipal y una empresa descentralizada como Empresas Públicas de Zipaquirá, constituida como operador catastral, es una ventaja enorme, tanto que otros municipios en algún otro momento tocaron la puerta de Empresas Públicas de Zipaquirá para llevar a cabo procesos de conservación y actualización catastral. Y seguramente hay otros que van a seguir tocando la puerta de la empresa para sacar adelante estos procesos. Así que hay una utilidad sobre EPZ, pero la mayoría del costo va orientado a los requerimientos normativos que validan que un proceso de actualización catastral es llevado a cabo de una manera correcta. ¿Y cuáles son esas funciones específicas que ha tenido este consorcio? El consorcio básicamente tuvo que suministrar el personal especialista, los reconocedores, abogados, trabajadores sociales, personas profesionales que atienden los componentes ambientales, determinantes ambientales y demás, topógrafos, una cantidad de profesionales inicialmente. Unos software que algunos son libres, otros son del consorcio como tal, que se integran de alguna manera y en alguna proporción a Empresas Públicas de Zipaquirá, el GeoCAD, que es un sistema visor 3D de un nivel de detalle enorme que queda a disposición de la ciudadanía. Además, temas administrativos, transporte y demás. Hay algunas de esas cuestiones que se detallaron en la sesión y otras que va a ser necesario ampliar por escrito, pero digamos que se tiene certeza en que los requerimientos normativos y los costos asociados están todo dentro de lo que se puede maniobrar y que se establece de manera, digamos, general en el mercado de este tipo de gremios del catastro. Por otro lado, también se dejan las claridades de que no puede ser que por el afán político del alcalde o de algunas personas de salir a recoger recibos y de intentar mostrarse como que están solucionando, se le quiten las responsabilidades que tiene este consorcio en el tema contractual, porque volvemos y decimos, pues esto no fue gratis, nos costó aproximadamente 19.000 millones de pesos y hay una parte posoperativa por la cual este consorcio tiene que responder. Da como un lineamiento frente a cuál es esa destinación económica que se pueden hacer en estas actualizaciones catastrales, y mencionaron que uno de esos aproximados es que más o menos está entre 10.000 millones de pesos. Aquí en Zipaquirá se aprobaron 20.000 millones de pesos. Digamos, ¿a qué se debe esa diferencia de ese incremento en el presupuesto? Bueno, pues básicamente ese tema de los 10.000 millones que en teoría debería haber costado esto, pero que realmente costó 19.000 millones, pues es una imprecisión de algunos actores en un año que evidentemente es político, que no es de este territorio, pero vino acá y tal vez tenía información incompleta, porque esa persona habló de que costaría 10.000 millones para más o menos 46.000 predios, pero los predios que hay en Zipaquirá son 78.239, es decir, tuvo un error de 30.000 predios, es una imprecisión que no es pequeña, es grandota. Entonces evidentemente esos 10.000 millones no hubieran alcanzado para eso. Incluso acá presentamos un proceso que está en curso, subido actualmente en el SECOP 2 del Valle de Aburrá, que involucra municipios como Copacabana y La Estrella, y creo que Girardota, que es periferia de Medellín. Y
el valor por hectárea que usa la estrella, que está en los pliegos para la estrella Antioquia, es incluso superior al que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un poco más de 1 millón de pesos por hectárea y ellos tienen como 1.300.000 por hectárea. Es decir, tenemos datos de cómo comparar eso. Lo que pasa es que hay datos con los que se quiere quedar la gente porque cada quien tiene, y es natural, una expectativa a verse beneficiado. Pero esos datos que se dan a veces por imprecisiones, yo no quiero pensar que son malintencionados, hacen que la gente genere una repulsión sobre el proceso. Pero ese dato fue totalmente errado porque no son 46.000 predios que hubieran costado 10.000 millones. Somos 78.239 predios que casi, en efecto, costaron el doble.